Bienvenidos al aula virtual de la Gerencia General del Poder Judicial. A nombre de INCIDE, Centro de Capacitación y Desarrollo Humano con sede en Guadalajara, Jalisco, México, queremos darles la bienvenida. Agradecer también la gentileza del doctor Jimmy Velázquez, quien ha tenido esta oportunidad, la amabilidad de invitarnos a tocar diferentes temas relacionados con la ciencia forense, con la criminología, con la capacitación en los juicios orales. A través del aula virtual vamos a tener la ocasión de compartir con ustedes sesiones presenciales y también virtuales, semipresenciales, para capacitar en el ámbito de ciertas herramientas que nos facilita la psicología criminal, el derecho, inclusive la medicina, y también la técnica de la ciencia kinésica, es decir, el arte de entender también el movimiento y el lenguaje del cuerpo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la detección de mentiras y los microgestos. ¿Es posible poder descubrir a una persona que nos miente? Es posible que no solamente por el lenguaje verbal, sino también por el lenguaje corporal e inclusive por el lenguaje facial, las expresiones que el rostro emite, podamos descubrir cuándo una persona nos miente. Es posible. A través de estas sesiones nosotros conoceremos un poco acerca de las técnicas académicas y científicas que se requieren para poder ejercitar estas habilidades, estas competencias laborales, para poder ejercer nuestro trabajo en el ámbito del derecho con mayor profesionalismo. Quiero contarles una historia. El 9 de agosto de 1974, el presidente Richard Nixon de los Estados Unidos, por primera vez en la historia de la nación norteamericana, tuvo que dimitir a su cargo de presidente. ¿Por qué? El presidente Richard Nixon había mentido en relación a encubrir a personal del Partido Republicano de los Estados Unidos que incursionó en el edificio del Watergate en Washington. Este escándalo tuvo connotaciones de carácter internacional, en medio también de lo que se ha denominado la Guerra Fría. Bueno, la nación norteamericana no le perdonó al presidente Richard Nixon el haber mentido a toda la nación, aseverando, argumentando que nunca había o tenía conocimiento de la incursión de espías del Partido Republicano en la sede del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Bueno, pero ¿realmente se puede detectar a un mentiroso? Sí se puede hacer. La psicología, la psiquiatría en este caso básicamente, la ciencia del derecho y por supuesto la kinésica, ¿sí? Que es la ciencia que estudia el movimiento, nos aportan datos importantísimos, sobre todo a la hora de analizar el rostro y la gesticulación de quien miente. Claro, existen casos patológicos como el mitómano, que miente compulsivamente, y este es un trastorno psicológico pues, que es necesario tratar. Mark Twain, el novelista norteamericano, famoso del siglo XIX, decía que existen tres clases de mentiras. Las mentiras propiamente dichas, las mentiras a medias y por supuesto las estadísticas. ¿Sabían ustedes que una persona normal miente 4 veces al día? ¿O 1460 veces al año? Y a la edad de 60 años ha podido acumular 88.000 veces el haber mentido. Miren, todos mentimos. La mentira es una condición de la naturaleza humana. Existen clases de mentiras, diferentes tipos de mentiras y la implicancia que tiene cada una de ellas. No es lo mismo mentir en el ámbito sentimental que mentir en el ámbito laboral o que mentir en el ámbito político o mentir en un proceso judicial. No es lo mismo. Es verdad que la connotación es mayor cuando se implica a una tercera persona o existe también el ánimo delictuoso de mentir para obtener ciertos beneficios. Haciendo una especie de paráfrasis bíblica, podríamos decir que aquel que esté libre
de mentira, que tire la primera piedra. Todos mentimos. Pero en estas sesiones nosotros vamos a darles las herramientas para que podamos utilizarlas en la vida práctica laboral. Hoy se han hecho aportes importantísimos de parte de la psicología, sobre todo la psiquiatría forense, para ayudar a descubrir las mentiras. No solamente por medio de las máquinas, ¿no?, como es el famoso polígrafo, sino también con las técnicas termográficas. En las oficinas de migraciones, en las salas de migraciones de los Estados Unidos, en muchos países como Europa, hoy se utilizan también las ondas de calor que despide el cuerpo humano para poder detectar los cambios en el comportamiento, es decir, la información que nos arroja la temperatura por medio de los rayos infrarrojos, ¿sí?, hacen o aportan interesantes datos para saber cuándo una persona de pronto miente o se pone nerviosa o sin una razón justificada. Esto, por supuesto, a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, ha sido un elemento importantísimo. El Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos, el famoso FBI, e inclusive Scotland Yard en Inglaterra y la policía de Europa, de la Unión Europea, ha incorporado en el ámbito de la capacitación de su policía criminal e inclusive del elemento jurídico, es decir, los magistrados, jueces, fiscales y todo el personal que trabaja en la maquinaria del Poder Judicial de estos estados o de estos países, pues estas herramientas que es necesario también poner en práctica para poder ser más eficientes en nuestra labor jurídica, en este caso, al personal del Poder Judicial. En esta ocasión nosotros queremos compartirte algunos principios importantes para poderlos poner en práctica a la hora de los interrogatorios, a la hora también de las entrevistas, a la hora también de los careos, ¿sí?, de las confrontaciones que se dan en los procesos judiciales. Bueno, una de las mentiras más comunes que todos llevamos a cabo es decir o afirmar que estamos bien. Cuando tú saludas a alguien de pronto por la calle y a pesar de que le haya pasado algún evento, haya tenido una situación conflictiva, de tragedia, y por el ánimo de ocultar un poco el ánimo o la circunstancia, cuando se les pregunta a los amigos, a la gente conocida, ¿cómo está?, pues a pesar de que está pasando una tragedia personal, nos responden, estoy bien. Es la mentira más común. Pero claro, dicen que el 65% de las veces una persona miente en el ámbito laboral. Pero adivinen en qué otra área se miente cerca del 85%, en el ámbito de la política. Adivinad. The British Journal of Psychiatry de Londres estableció que el cerebro de la persona experta en mentir tiene entre un 22 y un 25% más de materia blanca que las personas honestas, que el común de las personas. Quiere decir que existen personas que mienten profesionalmente. Claro, estábamos haciendo referencia también al ámbito de las personas que tienen alguna tara o deficiencia psicológica que los lleva a mentir compulsivamente, el caso del ornitómago, ¿no?, que ya es un estudio clínico, ¿no?, de la persona que miente compulsivamente. Inclusive autores norteamericanos como Jolene Yang y Adrian Rain detallan que esta característica, digamos, de las personas que tienen una mayor capacidad de materia blanca, que las personas honestas de materia blanca es el lugar donde las neuronas, las células cerebrales se desenvuelven, ¿sí?, es decir, que tienen una mayor habilidad, generan una mayor habilidad, también en el caso de delincuentes, en el caso de criminales, que pretenden evadir la justicia, ¿sí?, les otorga una mayor facilidad cognitiva, es decir, se hacen mucho más inteligentes y más expertos que los demás individuos para poder mentir. Bien, pero es necesario diferenciar entre un chisme, entre una leyenda urbana y un rumor, de la mentira, por supuesto. Cuando analizamos a través de la psicología del rumor, qué significa esto o esta característica, podemos afirmar que el rumor sería una suerte de mentira social, tolerada dependiendo también un poco del ambiente donde se divulgue, en el ambiente futbolístico, deportivo, en el ambiente político, en el ambiente inclusive judicial o en el ambiente social, familiar, ¿no? Bueno, de pronto la gente juega con la sexualidad de las personas, de los artistas, de los actores de cine o de la farándula, ¿no?
de pronto también acerca de las prácticas familiares, de pronto, de las diferentes áreas pues, del comportamiento humano. Es como una especie de voz que corre en el público. Y no sabemos cuál es su origen, ni quién regó el rumor, ¿no? El rumor es un relato, un hecho que afecta a personajes conocidos, propiamente dicho, ¿no? Personajes que tienen cierta relevancia en el ámbito social. El origen es incierto, no sabemos cómo surge. El contenido es muchas veces chocante, más sobre todo cuando está relacionado con el ámbito de los sentimientos íntimos o del ámbito de la sexualidad. Los rumores pueden ser llamativos, pueden ser grotescos, y la verificación del origen de estos rumores es muy difícil de conocer, es casi prácticamente imposible. La finalidad del rumor puede ser causar un daño o un perjuicio a alguien, puede atenuarse, dependiendo de la intensidad y del grado de propagación del rumor. Pero es verdad que los rumores no desaparecen nunca. Pero ¿qué son las leyendas urbanas? Las leyendas tienen una suerte de característica mitológica. Algunos rumores alcanzan el grado de leyenda, una difusión tan profunda que es verdad que se convierten en leyendas urbanas. La fortaleza, de pronto la fidelidad, el vigor sexual, etcétera, etcétera. Son este tipo de leyendas que discurren en medio de la sociedad. Las leyendas pues son acontecimientos presuntamente reales, raros, casi increíbles, de origen incierto, muchas de las veces, ¿no? Ahora, también existe el cotilleo o chisme, pues, es una noticia verdadera o falsa, ¿sí? Puede depender de quién y qué contexto se lleve a cabo este cotilleo, este chisme. Es un comentario, pues, que pretende indisponer a una persona con otra, de pronto para crear enemistad, ¿no? Se murmura acerca también de ciertas cualidades, de las relaciones, de las capacidades de una persona. Los chismes son indiscreciones, a veces te revelan también secretos íntimos de la persona que de pronto confió en alguien, ¿no? Entonces cuando alguien comete un acto de indiscreción, estos chismes se van generando y se van distorsionando también como una especie de teléfono malogrado. Todos estos tres elementos tienen pues connotaciones de carácter social. La mentira es la falsificación de la verdad, falsear la verdad, encubrir un hecho. Pero ¿por qué mentimos? ¿Por qué pasa o por qué ocurre que la persona miente? Digamos que podríamos afirmar que existen 4 razones por las cuales mentimos. Mentimos por miedo, mentimos por el deseo de encubrir a alguien, mentimos por rabia, ¿sí? O mentimos también por deseo, ¿no? Hay ciertas áreas en las que nosotros queremos aparentar ciertos beneficios, obtener ciertos beneficios, ciertas ventajas, ¿no? Bueno, pero es importante saber cuáles son los indicios del engaño. El engaño es fácil de detectar, es interpretar ciertos indicios, ciertas pistas, a partir de la base o de la información que nos proporciona tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal. Hoy por hoy se sabe que comunicamos más con el cuerpo que con las palabras. El 80% de lo que nosotros transmitimos, lo transmitimos con el llamado lenguaje no verbal. Y una persona que engaña, que miente, pues comete ciertos errores. E inclusive las gesticulaciones de cuerpo, e inclusive el rostro, nos arrojan información relevante, que una persona experta puede hasta en un 90% o 95% de eficacia, poniendo en práctica todas estas técnicas, descubrir cuando alguien nos está mintiendo. Una de las formas para detectar el engaño es precisamente a través de las llamadas filtraciones o microgestos. Estos se revelan precisamente a través del rostro, pero también a través de ciertos movimientos que llevamos a cabo de manera inconsciente. Se suele decir que las palabras mienten, pero el cuerpo jamás. Entonces nosotros podemos descubrir, inclusive, no solamente a través del lenguaje verbal, del lenguaje no verbal, de la gesticulación, ¿no? Porque tiene que haber armonía, tiene que haber sincronía también con los sentimientos que nosotros manifestamos,
E inclusive también podemos descubrir las mentiras o inclusive la personalidad del delincuente, que nos arroja una información importantísima a través de la grafología o la grafoterapia. Bueno, la primera es el arte, y no es una ciencia propiamente dicha, ¿no? Pero se deriva precisamente de la interpretación psicológica que se hace a partir de las grafías, ¿no? Del individuo. Nuestra firma, por ejemplo, esto se toca mucho en el ámbito de la pericia grafotécnica o grafológica o la documentoscopía, ¿no? Cuando analizamos los textos o la escritura de las personas podemos conocer elementos importantísimos relacionados con el ámbito de la psicología íntima de la persona para poder llegar al descubrimiento de la verdad. Y la psicoterapia es precisamente un arte que nos sirve para poder orientar ciertas áreas de nuestra personalidad y poderlas ajustar al ámbito de la normalidad. Va. Entonces, volviendo al tema de las filtraciones y los microgestos, se llaman microgestos porque duran una fracción de segundo, entre 1, 2 o 3 segundos como máximo, y revelan a través del lenguaje visual, ¿sí?, que alguien nos está mintiendo, que hay alguna situación que no coincide con el lenguaje verbal, con el discurso. El estado emocional y el estado mental a veces no coincide con el lenguaje verbal, es decir, con el mensaje que transmite el individuo. Es necesario que nosotros conozcamos que existen emociones básicas o primarias. Paul Ekman, un psicólogo norteamericano, estableció que existen 7 emociones básicas primarias. Estos estudios que llevó a cabo Paul Ekman van muy de la mano con los principios y los aportes que hizo en el ámbito también de la antropología o del origen de las especies. Seguramente ustedes han oído hablar de Charles Darwin, ¿no? Estableció que inclusive entre los animales y los seres humanos existía similitud. Existen 7 emociones básicas que en todas las culturas del mundo, ya sean las culturas asiáticas, las culturas europeas, las culturas africanas, las de Oceanía o las americanas, tenemos en común. Son 7. La alegría es una de ellas, la primera. En todos los estudios que se han hecho y las investigaciones que se han llegado a recabar, existe un común denominador entre todos los individuos. Podemos manifestar la alegría de diferentes maneras. Existen 18 formas, digamos, documentadas psicológicamente hablando, científicamente hablando, de cómo nosotros expresamos la alegría. Pero también se puede fingir la alegría. Y ahí entra a tallar también el estudio de los músculos de la cara e inclusive la expresión de los ojos. Dice que los ojos son como la ventana del alma, igual que el rostro es el espejo del alma. Y entonces a través de una mirada nosotros podemos saber si alguien nos está engañando o no nos está engañando. Pero también es necesario tener en cuenta que esta interpretación tiene que surgir a partir de un elemento holístico. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos nerviosos y podemos de pronto emitir una actitud emocional, un microgesto que nos puede inducir a engaño. No podemos caer en la subjetividad, porque es necesario analizar todo el contexto en el que se mueve una determinada persona. Bueno, otro elemento o otra característica, diríamos, de estas emociones básicas, o una emoción básica más, sería la ira, la cólera, la rabia, ¿sí? Entonces el rostro arroja importante información relacionada también con la expresión de la ira, de la cólera, de la rabia, es decir, la rabia contenida. Bueno, otra emoción básica es el miedo que a veces llega al pánico, ¿no? El miedo también de pronto lo podemos fingir. Estas emociones básicas, normalmente en el ámbito, por ejemplo, del histrionismo, del estudio de los actores, ¿no?, en la profesión actoral, pues se trabaja mucho, ¿no?, con los actores quienes de pronto ejercen o ejercitan un poco más frecuentemente estas emociones básicas y se estudian, ¿no? Una cuarta emoción básica sería la repugnancia, el asco. Allí entran a tallar también los músculos de la cara, ¿sí?, inclusive el cuerpo, los hombros, ¿no?, cómo cruzamos las manos, cómo de pronto movemos nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. La sorpresa también es importante, es una emoción básica, la sorpresa. Otra es la tristeza. La tristeza también se puede fingir, pero hay muchos rasgos que nos aportan esa información.
Existen también emociones secundarias. Paul Ekman hace referencia, por ejemplo, a la emoción del amor, ¿no? Todos nos hemos enamorado, todos de pronto tenemos, o a veces traemos cara de, ¿cómo se llama? De tontos, ¿no? Cuando nos enamoramos, de pronto sentimos hasta mariposas en el vientre, decimos, ¿no? O es fácil descubrir a una persona que anda medio distraída y decimos, estás enamorada. Bueno, otra es también la vergüenza, ¿no? Normalmente cuando sentimos vergüenza por haber cometido algo desde los más pequeños, desde estas actitudes que denotan las personas, cuando alguien miente es tocarse la cara, ¿no? Nos tocamos la cara, el rostro, ¿para qué? Para que no se perciba el rubor, ¿no? Otra es la aversión, el rechazo. Hay diferentes intensidades también, esto lo estudiaremos más adelante, ¿no? Digamos, el ámbito, qué músculos intervienen. En cada una de estas emociones básicas existe un grado de intensidad, un grado de profundidad, ¿no es cierto? Un grado también inclusive de duración. Bueno, son elementos que vamos a ver más adelante. Esto no es nuevo, diríamos que se ha perfeccionado con el paso de los tiempos, con el paso de los años, ¿sí? Por supuesto, y la ayuda de la psiquiatría y de la psicología y los avances en esta ciencia. Pero podemos encontrar inclusive las raíces de la interpretación de la mentira, inclusive remontándonos al ámbito de la historia griega, de los egipcios, pasando por las guerras, los generales, se dice, argumentado, se solía decir que Napoleón, por ejemplo, era un hábil receptor de las características físicas y gestuales de sus capitanes, de sus generales. Entonces él ponía, digamos, al mando de sus soldados a personas que podían tener ciertas expresiones faciales, e inclusive que podían tener ciertas manifestaciones a nivel de carácter. La novela del Quijote también, ¿quién no la recuerda, no? Nos aporta importantes indicios acerca del lenguaje no verbal. Cuando Don Quijote envía a Sancho Panza a visitar a su amado Dulcinea, le pedía expresamente que no se fijara tanto en lo que ella dice, sino en cómo lo decía. Si se notaba alegre, si se notaba triste, para poder él discernir a través de las expresiones de su amada si lo quería o no lo quería. Bueno, ok, es importante saber que existen algunas actitudes que desarrollan o que podamos determinar de las personas que mienten o que ocultan algo. En principio, la negación. Una persona que miente siempre va a negar. Y es en el ámbito, por ejemplo, de las averiguaciones previas o del desarrollo de las investigaciones, cuando se entrevista o se hace el descargo de la persona en cuestión, del denunciado, de la denunciada, o inclusive del inculpado, dependiendo de la etapa en el proceso, pues siempre va a negar. Otro es la minimización. Minimizar significa devaluar la gravedad de lo sucedido. Es decir, bueno, no es tan grave, pero no fue tanto así, el golpe no fue tan fuerte, ¿no? Bueno, entonces es importante tener en cuenta esto. Otro elemento importante es la racionalización. Disculpar, justificar el modo de actuar, el modo de proceder. Todo el mundo lo hace. Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tratamos de generalizar de pronto nuestras actitudes en los demás. Otro elemento importante es también el distanciamiento. Valorar la situación a distancia sin implicaciones personales. ¿Qué significa esto? Podemos decir o afirmar lo siguiente: eso le puede pasar a cualquiera. Son cosas de la vida, así ocurre. ¿Sí? Va. Otro elemento es el autoengaño. El sujeto se engaña a sí mismo y no admite lo que ha hecho. Evade su responsabilidad, trata de olvidar para no sufrir, no tolera el remordimiento, los sentimientos de culpa, entonces pretende autoengañarse, ¿no? Otro elemento importante es tratar de controlar la situación. El individuo que miente normalmente pretende controlar la situación. Este sujeto está más preocupado por controlar lo que dice que por el orden en cómo dice, el orden lógico de sus pensamientos. Esto lo lleva a una sobrecarga y bloqueo mental. Y es allí precisamente que se manifiesta lo que se ha denominado en psicología la ilusión de transparencia, ¿no? Porque piensa que los demás notan, ¿sí?, que está mintiendo, que está ocultando algo. Entonces dicen, no, yo verdaderamente estoy diciendo con absoluta verdad, con absoluta sinceridad, ¿no? Entonces el mentiroso pretende tomar la sartén por el mango y disculpar la situación. Y el último, el séptimo, diríamos, indicio de la persona que nos miente, es el ataque personal en interrogatorios.
normalmente están a la defensiva, ¿no? Suele ser un indicador muy preciso de culpabilidad. Cuando una persona de pronto está a la defensiva y contesta violentamente, ¿no? Se malhumora, se sonroja, ¿no? Se sulfura, es un indicio muy particular. Pero es importante saber también qué diferencias existen entre el mentiroso y el sincero. El mentiroso proporciona mayor información útil, aunque uno no lo crea, ¿no? Que puede ser útil, ¿no? No va a proporcionar, por supuesto, eso sí, detalles. No va a proporcionar detalles. Esta información es menos trabajada por el mentiroso. Muestra una preocupación exagerada al ser considerado sospechoso, se indigna, ¿no? Utiliza respuestas verbales, cautelosas, muy elaboradas, intenta parecer muy sincero, ¿sí? Intenta no enfadar al entrevistador. Por eso es importante también generar, en el ámbito de las interrogaciones o de los interrogatorios, generar un ambiente de empatía. ¿Para qué? Para que el individuo pueda, por medio de esa empatía que se genera en ese ambiente agradable, ¿sí?, poder empezar a sacar, a jugar en el discurso, ¿no? Muestra una actitud también de aislamiento, quiere dar la impresión de que aquello no va con él, de que este tipo de actitudes, empieza a decir, no, en mi familia jamás, ¿sí? Inclusive, ¿no?, trata de ganarse la confianza. Decíamos, habíamos afirmado a momentos atrás, de que a veces también a la defensiva, sobre todo cuando está a punto de averiguar la verdad, el individuo se torna violento, ¿no? Responde con dureza, ¿no? La persona honesta es sincera, tiende a ser más colaboradora, ¿no? Sin embargo, también el sincero puede manifestar ciertos aspectos de intranquilidad, ¿no?, de nerviosismo, debido al estrés de la situación, porque para nadie es de pronto una situación normal que de pronto venga la policía, ¿no?, inclusive que lo interroguen, ¿no? El sincero no se relaja cuando el entrevistador se desvía del tema, el mentiroso sí. De pronto ese es un indicio también importantísimo. Recordarán ustedes el caso del presidente Bill Clinton también, ¿no?, en el año 1995-96, con la famosa becaria Mónica Lewinsky. Existen algunos elementos que Paul Ekman, a través de su obra también en la interpretación del rostro, ¿sí?, y del análisis gestual de los microgestos, que se ha llamado el Facial Action Coding System, el FAC. Quiere decir que el rostro, nuestro rostro, que es asimétrico, en tres áreas muy importantes nos arroja información relevante. El área de la frente, digamos de las cejas hacia arriba, la frente, las líneas de expresión, las líneas verticales o horizontales. El área media, que abarca también, por supuesto, las cejas, el marco de las cejas, los ojos y la nariz, también nos arroja información importante y es necesario enfocar la atención a ello. Y el área, por supuesto, del arco de Venus, por ejemplo, este arco que está entre la nariz y los labios, de la parte inferior, es decir, de la boca y de la mandíbula, ¿sí?, el marco del rostro, nos arroja mucha información relevante que es necesario tener en cuenta. Hay que tener también el aporte, hay que tener en cuenta el aporte que nos hace también la biología, a través también de los estudios de la musculatura, de los músculos de la cara, ¿no? Los músculos de la frente, los músculos de los orbitales de los ojos, de las mandíbulas, los cigomáticos, ¿sí?, los ángulos de la boca. Existen cerca de 16, 18 músculos que están implicados en el rostro cuando nosotros mentimos. Miren, en la década de los 70, el FBI, el Federal Bureau of Investigation de los Estados Unidos, decidió incorporar las ciencias del comportamiento como la psicología y la sociología al análisis de la delincuencia para descubrir el comportamiento de los asesinos en serie. Ante estos buenos resultados que obtuvieron, el uso de estas técnicas se han ido extendiendo y perfeccionando. Es por ello que en América Latina estas técnicas, si bien es cierto, se han tocado a nivel de estudios académicos, pues muy pocas veces se han incorporado al ámbito de la ciencia forense. Y lo que nosotros queremos es que, al igual que en Francia, que existe por ejemplo el Departamento de Ciencia de la Conducta, ¿sí?, una unidad especializada que estudia los crímenes violentos a sus miembros, ¿sí?, que han sido conocidos también como los perfiladores, buscan a los criminales a través de diferentes métodos de análisis de la escena del crimen, de la detección de mentiras, del desarrollo del perfil criminal. ¿Qué podemos decir un poquito en esta breve introducción que espero haya sido de su agrado, ¿no? Que existe una diferencia entre el rumor, entre la leyenda, entre el chisme, entre la mentira. ¿Se puede detectar el engaño por medio del lenguaje verbal? Sí. No solamente del lenguaje verbal, perdón, no, se puede conocer los indicios de la mentira a través del lenguaje no verbal, a través de la técnica de mnésica.
es decir, cómo nosotros nos desenvolvemos. Existen también emociones primarias y emociones secundarias, ¿sí? Básicas a todos los seres humanos, pero que también les podamos manipular. Pero podemos también conocer cuáles son verdaderas y cuáles son falsas. Existen 7 actitudes que pueden también delatar a los mentirosos, a las personas que mienten. Existen muchas otras que las iremos tocando. Es necesario pues conocer la anatomía del rostro y de la mentira, ¿sí? El análisis del rostro, los gestos, ¿no? ¿Qué nos dice la expresión de los ojos? Inclusive el iris. Existe una ciencia llamada la iriología que estudia también las informaciones que nos da el iris de los ojos para saber si una persona también está mintiendo o no. Conocer de la psicología forense y de las técnicas de detección de mentiras es una herramienta muy útil para detectar y combatir el crimen y para muchos ámbitos laborales también, como el área de recursos humanos en las empresas. Hasta aquí, muchas gracias por haber participado de esta primera sesión introductoria. Espero verlos a continuación. Mi nombre es José Pablo Valdivia Reynoso, soy representante del Instituto de Capacitación y Desarrollo Humano, INCIDE. Pueden ustedes visitar la página www.incideh.com.mx. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias.